Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper contenta, emocionada y, si les soy sincera, un poco intrigada de tenerlos aquí hoy conmigo. Están listos para sumergirse de lleno, como si estuviéramos en las aguas cristalinas del Bósforo, en el fascinante mundo de nuestras celebridades turcas favoritas. Porque hoy, mis queridos seguidores, vamos a desentrañar uno de esos misterios que ha tenido a muchos de ustedes, a mí incluida, preguntándose hasta el cansancio. El titular de hoy no es una mera especulación, no es un rumor de pasillo, es una revelación importante. Y la protagonista de esta noticia es Hande Erçel, una de las actrices más queridas, carismáticas y talentosas que ha dado Turquía en los últimos años. Y sí, ella ha hablado. Y no solo ha hablado, sino que ha revelado por qué no trabajará con Kerem Bürsin en el futuro cercano, o quizás en un futuro más lejano. Sí, han oído bien. Han escuchado la noticia, la han leído en las redes, la han visto en los titulares, pero hoy vamos a ir más allá. Después de la chispa que encendieron, que fue más bien un incendio, en Sen Kalkapm, una telenovela que conquistó corazones, almas y pantallas en todo el mundo, la pregunta que muchos se hacen, que resuena en cada foro, en cada grupo de fans, es ¿por qué no más juntos? ¿Hay algún conflicto latente? ¿Una disputa silenciosa? Simplemente decidieron seguir caminos separados de mutuo acuerdo. Bueno, prepárense porque vamos a desglosar todos los detalles, a analizar los rumores más sonados y, sobre todo, a traerles las palabras directas y sinceras de Hande Erçel, analizando el contexto y las implicaciones de sus declaraciones. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta intrigante historia que tiene a tantos fans con el corazón en un puño, si aún no lo han hecho, los invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí. Es un pequeño gesto para ustedes, pero un gran apoyo para nosotros. Y no olviden activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan absolutamente ninguno de nuestros vídeos, porque estamos trayendo contenido de primera mano y análisis profundos. Nos encanta tenerlos como parte activa y vibrante de nuestra comunidad. Así que, como muchos de ustedes recordarán vívidamente, la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en Sen Kalkapm fue, y no es exageración decirlo, simplemente explosiva. No solo en la pantalla, donde sus miradas, sus diálogos y su conexión parecían surgir de un guión escrito por el destino, sino también fuera de ella. Mantuvieron una relación romántica que acaparó innumerables titulares, que generó un torbellino de emociones y que encendió muchísimas esperanzas entre los fans más devotos. Su conexión era palpable, tangible, casi eléctrica. Se sentía en cada escena, en cada entrevista, en cada aparición pública. Juntos crearon momentos icónicos que se quedaron grabados a fuego en la memoria de millones de espectadores alrededor del globo. Cada episodio de Sen Kalkapm era una montaña rusa de emociones, risas, lágrimas, suspiros, y una tensión romántica que mantenía a la audiencia al borde de sus asientos. Su complicidad se sentía tan genuina, tan real, que era prácticamente imposible no ilusionarse con la idea de verlos juntos una y otra vez, en nuevos proyectos, en nuevas historias. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, trascendiendo fronteras y culturas, y gran parte de ese rotundo éxito se atribuye, sin lugar a dudas, a la química innegable y magnética entre estos dos talentosos actores. Se convirtieron para muchos en la pareja predilecta de la televisión turca, en el epítome del romance televisivo, y los fans, con todo su fervor, anhelaban verlos repetir esa magia, esa conexión especial, una y otra vez. Imaginen todas las posibilidades que se abrían, ¿verdad? Nuevas historias, nuevos personajes, pero con esa misma energía arrolladora que tanto nos cautivó y nos hizo suspirar. La expectativa era altísima. Sin embargo, la vida de las celebridades, como bien sabemos, a menudo toma rumbos inesperados, giros de guión que ni los escritores más audaces podrían predecir. Y así como su relación sentimental, esa que tanto ilusionó y fascinó, llegó a su fin, ahora también surge la noticia, que ha caído como una bomba en el fandom, de que sus caminos profesionales se están separando, al menos por ahora, y aparentemente de forma definitiva. Las especulaciones, como era de esperar, han estado a la orden del día desde que se confirmó, de manera oficial o extraoficial, que no habría nuevos proyectos conjuntos en el horizonte. ¿Por qué esta decisión? ¿Hay algún desacuerdo detrás de escena que no conocemos? ¿Simplemente ya no hay interés en repetir la fórmula que tanto éxito les trajo? La verdad es que el mundo del entretenimiento, este universo tan glamuroso y a la vez tan complejo, puede ser un laberinto de decisiones profesionales que no siempre son sencillas ni obvias.
A veces los actores buscan nuevos desafíos, ansían explorar diferentes géneros para demostrar su rango actoral, o desean trabajar con otros colegas para expandir su repertorio y mostrar facetas desconocidas de su talento. Y otras veces simplemente la vida, el destino, o las oportunidades, los llevan por caminos distintos, caminos que se bifurcan y toman direcciones divergentes. Pero lo que realmente nos trae aquí hoy, lo que ha encendido esta llama de análisis y debate, son las palabras directas de Anne Derzel. Recientemente, en una entrevista concedida a un medio de comunicación de gran relevancia, se le preguntó directamente sin rodeos sobre la posibilidad, la esperanza, el sueño de muchos fans de verla trabajar nuevamente con Kerem Bürsin. Y su respuesta, aunque diplomática, mesurada y sumamente profesional, ha sido bastante clara, categórica en su mensaje. No se trata de un pleito, ni de un enojo evidente, ni de una animosidad palpable, pero sí de una decisión meditada, una elección consciente y argumentada. Según Ande, después de haber compartido una experiencia tan intensa, tan exitosa y tan significativa con Kerem en Senkalkam, una experiencia que además coincidió temporalmente con su relación sentimental, ambos sintieron, de forma muy profunda, que era el momento adecuado, el momento oportuno de explorar proyectos individuales, de forjar sus propios caminos profesionales separados. Ella expresó con una sinceridad conmovedora, que fue una etapa muy hermosa de su vida y de su carrera, un proyecto que marcó un antes y un después, un punto de inflexión en su trayectoria. Sin embargo, para seguir creciendo, para evolucionar como artistas, para expandir su arte, sentía la necesidad imperiosa, la urgencia, de enfrentarse a nuevos personajes, a nuevos desafíos, a diferentes dinámicas de trabajo, a historias que la sacaran de su zona de confort y le permitieran explorar otras aristas de su talento. Es crucial recordar, y esto es fundamental para entender su postura, que los actores son, ante todo, artistas que buscan evolucionar, que desean crecer, que anhelan la experimentación. Anne Derzel, desde el arrollador éxito de Senkalkam, ha seguido construyendo una carrera impresionante, sólida y multifacética. Ha protagonizado otras series de gran éxito que la han posicionado como una estrella de calibre internacional, ha participado en campañas publicitarias importantes para marcas de renombre mundial, y se ha consolidado como una figura influyente en el mundo de la moda y el entretenimiento a nivel global. Su trayectoria demuestra una clara ambición por diversificar su trabajo, por explorar diferentes géneros, por mostrar su versatilidad actoral y su capacidad para encarnar roles diversos. Y en este sentido, su explicación cobra todo el sentido, adquiere una lógica irrefutable. No se trata de negar la importancia monumental de Kerem Bürsin en su carrera, de minimizar el impacto de su relación o de su trabajo juntos, sino de reconocer, con madurez profesional, que como artistas individuales ambos necesitan dar pasos adelante, probar cosas nuevas y demostrar que su talento va más allá de una pareja icónica. Ande fue muy enfática, y esto es algo que debemos destacar, al decir que no hay ningún rencor, ninguna sombra de mala vibra, ningún tipo de resentimiento entre ella y Kerem. Al contrario, por lo que se desprende de sus palabras y de lo que se percibe en su lenguaje corporal, parece que ambos mantienen una relación cordial, basada en el respeto mutuo y en los buenos recuerdos compartidos. Ella mencionó con una sonrisa nostálgica, que fue una etapa muy especial y que guarda un gran cariño por Kerem y por el proyecto que compartieron, un cariño que trasciende lo profesional. Sin embargo, a veces en el ámbito profesional, en el mundo del cine y la televisión, es necesario tomar decisiones que no siempre implican que algo esté mal, que haya un problema. Simplemente significa que las prioridades han cambiado, que las ambiciones son diferentes, que se busca un crecimiento individual y una proyección personal. Y esto es algo muy saludable, muy positivo en cualquier carrera, y mucho más aún en una tan competitiva, tan demandante y tan volátil como la actuación. La entrevista en la que Ande hizo estas declaraciones fue, sin duda alguna, muy esperada por la prensa y sobre todo, por el masivo fandom que sigue cada uno de sus pasos. Sus palabras han sido analizadas al detalle, diseccionadas y debatidas por los fans y los medios de comunicación. Ella explicó con una claridad meridiana, que el impacto de Senkalkam fue tan grande, tan abrumador, tanto a nivel profesional como personal, que ambos sintieron, de forma casi instintiva, la necesidad de crear sus propias identidades artísticas separadas después de esa experiencia tan intensa. No querían ser definidos únicamente por esa pareja icónica, por más que la amaran, por más que la hubieran disfrutado. Querían demostrar al mundo y quizás a sí mismos que podían brillar por sí solos, que su talento era individual, que podían triunfar y cautivar con diferentes tipos de roles, en diferentes contextos narrativos y con distintos compañeros de escena.
Es una muestra de madurez profesional, de una clara intención de demostrar su propio valor como actores y actrices individuales, más allá de las parejas que crean en pantalla. Además, es muy posible, y esto es una hipótesis plausible, que el haber sido pareja sentimental en la vida real mientras grababan una serie romántica tan intensa, tan absorbente, haya añadido una capa adicional de presión, de expectativas desmesuradas, tanto para ellos como para el público. Una vez que la relación sentimental terminó, trabajar juntos de nuevo en un proyecto similar, con esa misma carga emocional, podría haber sido emocionalmente complejo, un desafío difícil de superar, o simplemente haber traído consigo un bagaje, unas memorias que preferían dejar atrás para empezar de cero en sus carreras individuales, con la mente y el corazón despejados. No podemos subestimar en absoluto el factor emocional en el ámbito profesional, especialmente cuando se trata de una relación que fue tan pública, tan expuesta y tan idealizada por el público. Otra razón que Ande podría haber insinuado, de forma muy sutil, casi imperceptible para quienes no están atentos, es la necesidad intrínseca de la audiencia de verla en otros papeles, de descubrirla en nuevas facetas. Los fans, por más que adoren a sus ídolos, por más que amen a sus personajes favoritos, también buscan frescura, novedad, sorpresa. Ver a Ande Ercel interpretando un drama intenso, sumergiéndose en una comedia de enredos, o encarnando a un personaje completamente diferente a Eda Yildiz, es algo que su base de seguidores, sin duda alguna, agradecería y celebraría. Y para Kerem Bürsin, aplica exactamente la misma lógica. Él también ha seguido su propio camino, buscando proyectos que lo desafíen, que lo saquen de su zona de confort y le permitan explorar su potencial artístico al máximo. También debemos considerar, y esto es importante para entender el panorama general, que en el mundo de las telenovelas turcas, las parejas que funcionan muy bien en pantalla, que tienen esa química especial, a menudo son puestas juntas por las productoras en proyectos subsecuentes una y otra vez. Es una fórmula que suele funcionar en términos de audiencia y éxito comercial. Sin embargo, los actores, a medida que maduran, a medida que sus carreras avanzan y ganan reconocimiento, buscan tener cada vez más control sobre sus elecciones de guiones, sobre los personajes que interpretan y sobre los proyectos en los que participan. La decisión de Ande de no trabajar con Kerem, en este contexto, podría ser una señal inequívoca de que está ejerciendo esa autonomía profesional que tanto ha ganado, eligiendo proyectos que se alineen mejor con sus aspiraciones actuales, con su visión de futuro y con su deseo de seguir creciendo como artista. Entonces, para resumir, para que quede claro y conciso, los puntos clave de la revelación de Ande Ercel son, y aquí los desglosamos. Primero, y esto es lo más importante para disipar las dudas y los rumores negativos, asterisco, no hay un conflicto, no hay una pelea, no hay una disputa entre Ande Ercel y Kerem Bürsin. La relación a nivel personal, aunque terminó como pareja sentimental, parece ser cordial, amistosa y basada en un profundo respeto mutuo. Las palabras de Ande lo confirman. Segundo, y esta es la razón fundamental que explica su decisión, la decisión de asterisco no trabajar juntos nuevamente se basa primordialmente en su crecimiento profesional individual. Después del enorme éxito, la intensidad y la profunda conexión que vivieron juntos en Senkalkam, ambos sienten la necesidad, la urgencia, de explorar nuevos horizontes, de enfrentar diferentes desafíos actorales y de construir sus carreras de forma independiente mostrando su talento por separado. Tercero, y esto es un reflejo de su ambición artística, Ande busca activamente asterisco diversificar su portafolio de actuación, desea explorar y demostrar su versatilidad con nuevos personajes, con diferentes géneros y con propuestas narrativas que la retan y la enriquecen como artista. Es un movimiento natural y saludable en la carrera de cualquier actor que busca la excelencia y la longevidad profesional. Cuarto, y esto es una consideración importante para entender la complejidad de las relaciones profesionales en el medio, la asterisco presión y las expectativas que surgen de haber sido una pareja romántica tanto en la vida real como en pantalla también podrían haber influido en esta decisión, buscando una limpieza emocional, un nuevo comienzo y una independencia profesional para cada uno. Y finalmente, como una conclusión lógica de todo lo anterior, esta es una asterisco decisión consciente y madura para seguir evolucionando como artistas, para seguir aprendiendo, para seguir explorando ese potencial y para ofrecer a su público una gama más amplia y diversa de su talento interpretativo. No es un cierre, es una continuación, pero por caminos separados. La verdad es que es un movimiento muy maduro, muy profesional y muy inteligente por parte de Ande Ercel. Si bien muchos fans, y me incluyo entre ellos, extrañaremos esa increíble química, esa conexión especial que compartía con Kerem Bürsin en pantalla,
es a la vez emocionante ver cómo ambos buscan expandir sus horizontes, cómo desean consolidarse como artistas individuales y cómo están dispuestos a asumir nuevos riesgos en sus carreras. El legado de Senkalcam es innegable, es una obra maestra que perdurará en la memoria colectiva del fandom, pero ahora es el momento propicio, de que Ande y Kerem escriban nuevos capítulos en sus propias historias, capítulos que sin duda nos mantendrán expectantes y nos seguirán cautivando. Y yo personalmente estoy muy expectante, con una gran curiosidad y anticipación, de ver qué nos deparan en sus futuros proyectos, qué sorpresas nos tienen preparadas y cómo seguirán sorprendiéndonos con su talento. Espero sinceramente que esta explicación detallada les haya resultado interesante, informativa y que les haya aclarado un poco más este tema que ha generado tanta curiosidad, tanto debate y tantas preguntas en las últimas semanas y meses. Me encantaría, de verdad, saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Entienden la decisión de Ande? ¿Creen que es importante, vital, que los actores exploren nuevos caminos y salgan de su zona de confort? ¿O les gustaría, secretamente, verlos juntos de nuevo en el futuro, quizás en un género completamente diferente, en una historia que los desafíe de otra manera? Dejen sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios en la sección de comentarios aquí abajo. Siempre leo cada uno de sus comentarios, los aprecio muchísimo y me encanta interactuar con ustedes. Son una parte fundamental de este canal. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció informativo, entretenido y les aportó algo nuevo, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Un simple me gusta de su parte nos ayuda muchísimo a que el canal crezca, a que nuestra comunidad se expanda y a que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad, análisis profundos y las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona que también sea fan de Hande Erçel, de Kerem Bürsin, de las telenovelas turcas, o simplemente del buen contenido audiovisual. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras publicaciones, porque tenemos sorpresas y contenido muy interesante preparado para ustedes. Su apoyo, su suscripción, su like, significan el mundo para nosotros y nos impulsan a seguir creando. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en este vídeo. Ha sido un verdadero placer, un honor compartir esta información, este análisis y mis pensamientos con todos ustedes. Ha sido una conversación, a pesar de ser unidireccional, muy enriquecedora. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis, más debates y todo lo que nos apasiona del increíble mundo del entretenimiento. Hasta la próxima, mis queridos seguidores. Un abrazo virtual enorme.